Bien, en la catequesis de hoy vamos a estar hablando sobre el perdón de los enemigos, que es uno de los preceptos más importantes de nuestra santa religión, de la santa doctrina del Evangelio. Hay un poema de Lichwer que refiere que una vez un padre de familia ofreció un billete a aquel de sus hijos que llevase a cabo una hazaña, una proeza mayor. Entonces se presentaron todos los hijos con las proezas de caza que habían realizado, hasta que uno de esos hijos le contó que habiendo hallado a su enemigo dormido en la orilla de un abismo, le había perdonado en lugar de precipitarlo y arrojarlo. Fue este el que obtuvo el premio, evidentemente. San Juan Gualberto, encontrándose en un camino estrecho con el asesino indefenso de su hermano, le abrazó. Esa fue también una hazaña grande. Pero ¿a qué recurrir a historias humanas si nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo? ¿Cierto? Expondremos pues la obligación de perdonar sin salirnos de los límites estrictos del obligatorio bajo pecado. Entonces vamos a comenzar explicando el precepto divino del perdón, entender que existe ese precepto divino del perdón y para no alargarnos muchos contextos, bastará citar el último versículo del Evangelio de hoy. El Catecismo de Trento sintetiza esta obligación diciendo, y cito, el deber más alto y lleno de caridad en que debemos ejercitarnos es el perdonar y condonar las injurias recibidas. Fin de la cita del Catecismo del Concilio de Trento. Pero hay tres razones que completan la principal razón de este precepto divino. Inciso A, primera razón, no siempre nuestro enemigo es la causa principal. Job fue agobiado porque Dios quiso probarle. O sea, a veces no es directamente el enemigo el que está provocando el mal. Inciso B, el rencor está lleno de peligros y es fuente de 1000 pecados. El rencor está lleno de peligros y es fuente de 1000 pecados. Y tercera razón, con el perdón nosotros nos asemejamos a Dios y obtenemos fácilmente el nuestro. O sea, obtenemos, como decimos en el Padre Nuestro, el perdón de nuestros pecados. Este perdón impone, por una parte, un mínimo de obligaciones negativas, a saber, el no odiar en nuestro corazón al enemigo, ni desear vengarnos de nuestro enemigo. Esas son las obligaciones negativas. Yo quiero aclarar aquí, siempre que toco este tipo de terminología, lo aclaro porque estamos en una época moderna donde ninguno de los que estamos en este audio chat hemos recibido una formación filosófica clásica, sino todo lo contrario. Hemos recibido una formación filosófica moderna y este tipo de terminologías nos es un poco rara y ajena. Cuando se habla de obligaciones negativas, si usted le dijera eso a cualquier hombre moderno, la palabra negativa suena a que es algo malo, como cuando yo le digo a alguien, dime las cosas positivas y negativas de el carro que compraste. Las cosas positivas son las cosas favorables, las cosas buenas, y las cosas negativas son los defectos que tiene, qué sé yo. Eso es en la mente del moderno lo que significa algo positivo y negativo. Pero en el lenguaje escolástico es un poco más matemático, ¿no? Si se quiere ver así. Cuando se habla de obligaciones positivas y obligaciones negativas, ubíquense en la matemática, ¿cierto? Obligaciones positivas, el signo de más, son las obligaciones de lo que tú tienes que hacer. ¿Ve? El signo de más, agregar algo, es lo que tú tienes que hacer. Y obligaciones negativas, signo de menos, es lo que tú tienes que no hacer. Es lo que tú no puedes hacer. Por eso se habla de obligaciones negativas.
Entonces, aclarado eso, repito que este perdón que nos enseña Jesucristo nos impone un mínimo de obligaciones negativas. Es decir, nos prohíbe hacer una serie de cosas. ¿Cuáles son? Bueno, nos prohíbe odiar en nuestro corazón al enemigo y nos prohíbe desear vengarnos del enemigo. No odiar en nuestro corazón quiere decir no fomentar ni conservar sentimientos o sea, de venganza hacia el enemigo. Debe distinguirse el deseo de la voluntad, que es el que está prohibido, de la antipatía natural y las tendencias involuntarias, porque evidentemente si alguien te lastimó o te hizo daño, tú vas a sentir una antipatía natural y hay tendencias involuntarias incluso a evitar a esa persona, y eso no es lo que es pecado. Por eso se distingue el deseo consentido de la voluntad de la antipatía natural. Fíjate que se aclara que las tendencias involuntarias, la antipatía natural que uno siente hacia sus enemigos, deben reprimirse para que no se manifiesten al exterior, en la medida en que uno las pueda controlar. Pero bueno, internamente uno las sufre, las vive por dentro, ¿no? El no vengarse supone no solo no causar mal a nuestro enemigo, sino no negarle aquellas manifestaciones externas que se conceden a cualquier hombre por el mero hecho de ser conciudadano nuestro. Las buenas horas, los buenos días, las buenas noches, el saludo. La situación peculiar de cada uno, bueno, deberá aclarar caso a caso cuáles son esas circunstancias en las que debe comportarse de esta o de esta otra forma. Pero lo que quiere decir es que no nos venguemos de nuestro enemigo y tratémosle como se trata a todo ciudadano, a todo ser humano, a todo prójimo, ¿no? Con educación. Pero las obligaciones de este precepto del perdón imponen obligaciones positivas también. O sea, impone obligaciones negativas, es decir, cosas que no debemos hacer, pero impone obligaciones positivas. Y la obligación positiva que nos impone este precepto divino de perdonar a los enemigos es que debemos tener un mínimo de amor hacia el enemigo. Y alguien podrá decir, ¿cómo que un mínimo de amor? Vamos a escuchar ahora. El hombre es nuestro semejante y es también imagen de Dios, al igual que nosotros, que estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Por el hecho de ser enemigo nuestro, esa persona no perdió ninguna de estas cualidades y por lo tanto nosotros le debemos un amor natural que se rinde a todos los seres humanos que son hijos de Dios. Y ese es en el sentido que se dice que hay un amor mínimo que nunca podemos dejar de tributarle a los seres humanos, incluso si son nuestros enemigos. También hay un mínimo de amistad. Un mínimo de amistad. La amistad no es obligatoria para nadie. Es un favor especial para aquellos con quienes nos unen motivos especiales. Por lo tanto, tú no estás obligado, de manera general, a devolverle la amistad al que te ofendió gravemente, a no ser que hayan motivos especiales para hacerlo. Pero en principio no estás obligado. Pero sí estamos obligados a retornar en cierto grado la amistad, sobre todo en sus manifestaciones exteriores de saludo. Si nuestro enemigo pide perdón, pues ya ha dejado de ser enemigo nuestro. En la medida en que alguien, por más feo que haya sido lo que nos haya hecho, nos pidió perdón, aun cuando en nuestro corazón todavía arde el deseo, como diríamos en Cuba, de rajarle la cabeza, si ya él pidió perdón, pues aun cuando haya animadversión, antipatía en nuestro corazón hacia él, no le debemos negar el trato social, porque ya el pobre hombre, la pobre mujer nos pidió disculpas. Entonces eso debemos aprender a manejarlo.
Ahora, ¿qué cosas no impone este perdón que por precepto divino los cristianos debemos practicar para con nuestros enemigos? Anteriormente vimos las cosas que impone, las obligaciones que impone y supone el perdón a los enemigos. Ahora vamos a ver qué cosas no supone perdonar a los enemigos. Este perdón no impone que renunciemos a nuestro derecho. La ofensa de nuestro enemigo puede ser, además de simple ofensa, injuria. O sea, además de ofendernos, puede ser una injuria. Y en ese caso, esa injuria exige que se restablezca el orden jurídico quebrantado. En estos casos, nosotros podemos con todo derecho exigir, incluso judicialmente, la satisfacción debida, bien fuera económica, si el daño fue económico, bien fuera moral, si se trata de difamación, calumnia, cualquier otra afrenta a nuestra moral, o etcétera. O sea, nosotros, cuando decimos que como cristianos estamos llamados a perdonar a nuestro enemigo, eso no significa que tenemos que renunciar a nuestro derecho si hemos sido injuriados. O sea, nosotros podemos perfectamente perdonar al asesino de mi hermano, lo podemos perdonar, pero eso no significa que estemos de acuerdo en que sea procesado, judicializado y condenado a prisión para que él purgue y pague por eso que él hizo. Yo lo perdono, pero él cometió una injuria y él debe satisfacer la justicia divina y humana. Entonces, esas cosas son importantes. Por supuesto, esto ha de hacerse con determinadas precauciones. Primeramente, huyendo de toda ilusión, no sea que busquemos satisfacer nuestro deseo de venganza en lugar de restablecer la justicia. A veces confundimos la justicia con nuestro deseo de venganza. Y son las personas que toman la justicia por sus manos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Segundo, que esto se haga con amor. O sea, que el buscar exigir la satisfacción debida a la injuria que nuestro enemigo nos causó, que es un derecho legítimo que tenemos, esto debemos hacerlo con amor. Hasta la pena de muerte ha de pedirse con amor al reo, dice los teólogos, dicen los moralistas. Y entonces los progresistas, los modernos, los políticos modernos, que en su mayoría son contrarios a la pena de muerte, en esta corriente del derecho penal moderno, que es la lenidad de la pena, disminuyen o sea, hay una teoría en el derecho penal moderno donde dice que en principio los delincuentes no tienen culpa, que siempre es la sociedad la que de una manera los empuja indirecta o directamente a cometer el tal o cual delito, y por lo tanto la sociedad no tiene derecho a protegerse de ese supuesto delincuente porque ella misma es la responsable de que él haya cometido ese delito. Y en el supuesto pues no tiene ningún sentido la pena de muerte. Por eso es que la mayoría de los juristas modernos son contrarios a la pena de muerte, pero los juristas tradicionalistas, los abogados, los filósofos del derecho cristianos de la tradición siempre han sido favorables a la pena de muerte porque entienden que la sociedad tiene total derecho a protegerse de ciertos delitos específicos que se pagan con la muerte, y que el Estado, en tanto sea un Estado legítimo, por supuesto, y represente la autoridad en una nación, tiene todo el derecho a penar con la muerte ciertos delitos especialmente graves, ¿no? Entonces, dice los moralistas que incluso hasta la pena de muerte se puede pedir por amor al reo. Entonces, aquí puede decir, como va a pedir una pena de muerte por amor al reo si lo están matando? Claro, porque en el pensamiento moderno, como la vida acaba con la muerte, la pena de muerte es destruir a la persona. Fíjense, para que ustedes vean, la mayoría de las objeciones contra la pena de muerte pasan por el ateísmo, porque solo en el supuesto de que la vida acaba con la muerte, la pena de muerte es lo peor que te puede pasar. Claro, estarías yéndote a la nada, ¿no? Estarías desintegrándote.
pero en una concepción cristiana donde después de la muerte, al contrario, la vida casi que comienza, la pena de muerte a veces puede ser hasta el salvoconducto para el cielo, porque así como las penitencias temporales en esta vida te pueden ayudar a purgar las penas que debes por tus pecados, la pena de muerte, en tanto que es la pena máxima que un mortal puede sufrir, puede limpiarte toda la pena que tú debes y ser literalmente el salvoconducto para que pagues aquí todo lo que debes y vayas directo al cielo. Pero bueno, es una concepción que los modernos no tienen. Pero volviendo al tema, debemos nosotros pedir, reclamar nuestro derecho con amor y siempre sabiendo que es más perfecto el perdón total cuando el bien común no exige el castigo. Ese es otro punto. A lo mejor yo tengo derecho a resarcir mi derecho, ¿de acuerdo? Y yo puedo intentar judicializar a mi enemigo, pero si el bien común no exige ese castigo y yo deseo incluso perdonarlo en el sentido total de que ni siquiera me sea resarcido el derecho que me quitó, pues eso es más digno todavía. O sea, solo es estrictamente obligatorio que usted acometa el castigo de su enemigo y evidentemente no por sus propias manos, sino a través de la justicia y todos los instrumentos jurídicos que existan. Si el bien que ha sido lastimado es un bien público y por lo tanto que merece una reprimenda, el castigo debe ser público también, ¿no? Bien, bueno, entonces las mismas precauciones hemos de tomar en todos aquellos casos que distinguen los moralistas católicos, como pueden ser, por ejemplo, el retrasar la concesión del saludo como un castigo merecido. La ilusión es fácil y es mucho mejor dejar esta severidad para que la empleen los superiores cuando la estimen justa. Bueno, vamos a establecer una recomendación de manera general para el cristiano. Nosotros debemos procurar no aguar el vino purísimo de la caridad y estudiar nuestro evangelio para poder aprender del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, la práctica del amor y del perdón a nuestras ofensas. Debemos perdonar sinceramente en nuestro interior, matar todo deseo de venganza y practicar la ley del amor cristiano. Ya para terminar, quería hacer una aclaración que sobre todo en los modernistas y cómo no en algunos protestantes, pero yo últimamente veo algunos protestantes más clásicos, pero los más modernos sí son como los modernistas, ¿no? En este punto que voy a tocar ahora. Y es el tema de la mentira, de la falsedad, de la burda manipulación de la teología cristiana, del axioma ese que hay por ahí de que un cristiano no debe defender su patria del ataque de sus enemigos, ¿no? O sea, está esa concepción de que si usted es cristiano, si usted es católico, lo que tiene que hacer, o sea, que usted no puede empuñar una espada, que usted no puede agarrar un revólver, una pistola, porque eso es ser violento. Y bueno, pues Cristo no llevó armas y pues el cristianismo es pacifista, ¿no? Los cristianos son personas de paz. ¿Cómo usted va a estar yendo a una guerra, o sea, participando en algún tipo de guerra, confrontación que sea violenta, etcétera? Bueno, eso es totalmente una herejía. Eso es confundir el cristianismo con una herejía muy típica que tiene su nombre, que se llama el movimiento cuáquero. El movimiento cuáquero pretende fundamentar el pacifismo en el evangelio. Los cuáqueros son totalmente pacifistas y bueno, la iglesia siempre ha condenado el pacifismo. La iglesia siempre ha hecho una clásica distinción entre inimicus y hostis. Estoy diciendo palabras latinas. Inimicus quiere decir enemigo y hostis viene de hostil. El inimicus
es el enemigo privado y el hostis es el enemigo público. ¿Qué es un inimicus? Un enemigo privado. Bueno, es aquel que mancilla tus bienes privados, que te ofende a ti como persona. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un hostis? ¿Qué cosa es un enemigo público? Bueno, pues es aquel que ofende a Dios, a la patria, a la verdad, el bien y la belleza, que son los trascendentales del ser. Y la Iglesia distingue entre la ascética de la mejilla y la ascética de la espada. La ascética de la mejilla es la del Evangelio. Si el enemigo privado te da un bofetón, ponle la otra mejilla para que te vuelva a golpear. Esa es la ascética de la mejilla. ¿Qué quiere decir la Iglesia? ¿Qué quiere decir el Evangelio? Cuando hay un enemigo privado, lo acabamos de leer, y te ofende, tú puedes incluso ponerle la otra mejilla y practicar de esa forma la humildad extrema. Pero no puedo poner la otra mejilla si la ofensa es contra Dios, si la ofensa es contra la patria, si la ofensa es contra la verdad, contra el bien o la belleza, porque en ese caso, poner la otra mejilla no es virtud, es pecado y se llama cobardía. En esos casos, la Iglesia exige una ascética de la espada y yo debo dar la batalla. Y por eso no solo fue legítimo, sino necesaria la Guerra Civil Española, contra una república atea, antipatriótica, asesina de curas y monjas, violadora de los derechos humanos naturales más básicos. Y por eso es legítima la cruzada, fueron legítimas las cruzadas contra la morisma y el Islam que tenían ocupados los santos lugares. Y por eso fue legítima la batalla de Lepanto y por eso fue legítima tantas guerras y gestas donde ha habido violencia, porque hoy los modernos suelen hablar de que toda guerra es mala per se, y eso es falso. La jurisprudencia católica distingue entre guerras justas y guerras injustas. Hay guerras que son justas y hay guerras, batallas en las que uno como cristiano debe participar bajo pena de pecado de cobardía. Claro, por supuesto, si usted está viejito, si usted está enfermo o tiene deberes familiares que le impiden ir a la guerra, pues nadie le va a juzgar y le va a decir cobarde. Pero en tierra de hombres bien nacidos, cuando la patria peligra, todo hombre en edad adecuada, pues va a la guerra y defiende su país. Y lo mismo si hay que defender a Dios, si hay que defender a la iglesia, etc. O sea, es falso, y con esto voy a terminar, es falso que el cristianismo es pacifista. Es falso. Lo que sí es verdad que es pacífico. No es lo mismo ser pacífico que pacifista. Ser pacífico es que nosotros solo vamos a la guerra cuando agotados todos los medios pacíficos el problema subsiste y sigue. Ah, bueno, ahí sí. Pero ser pacifista es decir, nunca es legítima la guerra. No, la guerra sí es legítima. La guerra sí es legítima. Cuando se agotaron todos los medios pacíficos, cuando ya no quedan más opciones, pues nosotros podemos pasar a la guerra. Nosotros enfrentamos en nombre de Dios, de la verdad y el bien, pues el mal, el engendro que está perturbando el orden público, etc. Entonces, conclusión. Está la ascética de la mejilla y la ascética de la espada, ¿no? La ascética de la mejilla es cuando el enemigo privado, el inimicus, me ofende a mí, bueno, pues yo puedo poner la mejilla y practico el perdón, ¿de acuerdo? Pero cuando está el hostis, enemigo público de la nación, de Dios, de la verdad, del bien, pues entonces yo debo dar batalla y dar ejemplo, a no ser que alguna circunstancia extrema me justifique de no participar directamente en esa batalla. Bueno, de esta forma concluimos la catequesis. Que Dios les bendiga a todos y que la Virgen siempre les acompañe.